Ser Podcast. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जित भी दिल मर्जी मैं आले वाले देखा कोई उठे कुर्सी नहीं सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días y soñolientos, porque tengo más de 60. Eso te iba a decir, yo ya sé lo que te pasa entonces, ¿no? O lo que ha pasado. Claro, es que con esto el cambio de hora, esto que decía el experto, a ver cómo es esto, puede producir alteraciones del sueño, cambios de humor o irritabilidad. Bueno, ¿Va a ser esto entonces? Lo que me faltaba. No, a lo mejor te ha pasado desde el otro cambio de hora, ¿no? Sí, yo voy con el anterior todavía. Claro. Es que claro, yo creo que en la vida hay que tener una serie de principios, ¿no? Hay que ser anti determinadas cosas, hay que ser antirracista, hay que ser pro derechos humanos, hay que ser feminista y tal, pero en cuestiones políticas se puede tener una opinión, se puede cambiar, se puede debatir, pero no hay que ser radical en la defensa de las opiniones, porque no deja de ser una opinión, ¿no? Sí, sobre todo no se debe insultar, que es algo que es muy frecuente en las redes sociales, que es, bueno, es lo que falta de argumentos, lleva al insulto, a la descalificación, pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, y luego digas lo que digas, de todas maneras, siempre hay alguien que te va a poner, como te va a poner, ¿no? Sí, es la dictadura del metro y medio. Si sales del metro y medio ya sacas la cabeza por encima de la grisura y entonces te atizan. Pero bueno, mira, ladran, luego cabalgamos. Ya. Que ¿has escuchado a Biden intentando ser Kennedy? Sí, a mí Biden no me gusta. Yo creo que era un presidente que su única función era sacar a Trump de la Casa Blanca. En el momento que tomó posesión, pues ya no sabes qué hacer con él. Yo creo que se ha pasado a 3 pueblos. Un presidente de Estados Unidos no puede decir que Putin tiene que dejar el poder. Bueno, es que Estados Unidos tiene una larga tradición de poner y quitar poder en otros países, ¿eh? Sí, pero Rusia es distinto y además si leyera o escuchara a Fiona Hill, que ha sido asesora de varios presidentes y por lo visto de él no, decía que era muy peligroso que Putin entendiera que íbamos a por él o que se iba por él, porque entonces sí podría ser más peligroso. Y una cosa que dice Mark Marginedas, por ejemplo, es que cuando Rusia habla de una amenaza existencial, Putin entiende esa amenaza existencial a Rusia como una amenaza existencial a sí mismo, con lo cual este tipo de lenguajes de un presidente de Estados Unidos no es nada adecuado. ¿Hacia dónde va el conflicto, tú crees, Ramón? No lo sé, ahora hay una pausa, seguramente van a intentar una segunda fase, no sé, es un poco muy confuso. Lo que está claro es que no va a conseguir controlar todo el país, no sé si se va a controlar, conformar con la mitad, esto de que solo se va a centrar el Donbass no se lo cree nadie. Ahora, también hay síntomas pequeños que indican que hay un cambio de narrativa en el Kremlin que podría acercarse a una realidad, pero yo creo que estamos muy lejos de un acuerdo. Vamos a hablar de algo bien distinto, pero que quizá no es tan lejano a lo que está pasando, venga. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard. Has escogido algo demasiado meloso para la cuestión que nos ocupa, ¿no? Pero tiene su sentido porque el martes hay un gran concierto en Birmingham, en Inglaterra, en el que va a estar Ed Sheeran y otros cantantes para recaudar fondos para Ucrania, y un grupo ucraniano muy célebre, que no me sé el nombre, el otro día, Ucrania. Sí, claro, el otro día mandó un vídeo en TikTok, me parece que era para dar las gracias por esta iniciativa. Están todos vestidos como soldados y que prometían intentar entrar en directo para tocar ellos también. Esto es el martes en Birmingham. Fíjate que vamos a hablar, aunque sea como telón de fondo, de Luis Roldán, que murió llevándose a la tumba un montón de secretos. El primero, ¿dónde están los 10 millones de euros que escondía en 1993 en la Unión Bancaria Privada de Ginebra?
pero tiene que ver con estos oligarcas rusos cuyo rastro económico es muy difícil de seguir. ¿Cómo se puede hacer desaparecer semejante cantidad de dinero sin dejar ninguna huella? Es tan fácil lavar el dinero y no dejar rastro. ¿Cómo se puede perseguir a este tipo de gente, a este tipo de operaciones? Fíjate, con lo que estamos ahora manejando, 10 millones de euros parece que por decirse una calderilla, ¿no? Pero fue un símbolo de la corrupción del final del felipismo, como se decía. Después vino Aznar con sus privatizaciones y toda la suma de ambas cosas, de una decadencia moral en la forma de entender la política, nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Sí, y es cierto que este tipo de gente que oculta dinero por ahí en paraísos fiscales, que nunca tienen las cosas a su nombre, es lo mismo que hacen los oligarcas, que les vas a quitar un yate y bueno, resulta que no es de nadie, de ellos no es, ya no sabemos de quién es. Y decía Krugman que el problema es, si vamos a ir a por los oligarcas, también tenemos que ir a por los nuestros, porque nuestros ultramillonarios tienen el dinero escondido en el mismo sitio que los oligarcas y hacen negocios juntos. ¿Vamos a ir a por los dos o no? Está en Radio Zaragoza nuestro compañero José María Irujo, que es periodista de investigación del País. ¿Cómo estás, José María? Buenos días. Hola, muy buenos días. Te agradezco que te acerques a la emisora a charlar un rato con nosotros. Bueno, tú destapaste este caso y lo has seguido durante los últimos, ¿cuántos? 20 y pico años, ¿no? Más de 25, yo creo. Bueno, podría decir metafóricamente que Roldán ha sido mi mejor cliente. 5 años que fue la investigación desde el 1993 en que destapamos el caso en Diario 16, mi compañero Jesús Mendoza y yo. Y realmente pues el caso duró 5 años. La existencia de la Sociedad Europe Capital, donde estaban todas sus propiedades, las cuentas en Suiza, la trama de Obralburo y Aragón en Navarra, su fuga, en fin, las propiedades en París y en San Bartholomew. Fue una historia muy larga que duró pues más de 5 años. ¿Cuál fue, por cierto, no sé si se puede contar ahora, la primera luz roja, la primera vez que alguien que era aparentemente un buen político, además con una buena carrera por delante, y de repente hay algo que en tu cabeza te hace pensar, o una información que alguien te pasa que te hace pensar, aquí hay algo? Bueno, yo no he hecho nunca ninguna investigación, lo que nosotros llamamos fishing, lo que dicen los ingleses fishing expedition, ¿no? Salir de pesca, vamos a cazar jueces o a cazar empresarios o a buscar a personas corruptas en el IBEX 35. Esta historia nació precisamente aquí en Zaragoza. En la primavera de 1993, una fuente con la que yo tenía un trato que no tenía que ver nada más absolutamente nada que ver con la política, me comentó que Roldán se había separado de su mujer, de su primera mujer, que era de un pueblecito de aquí de Erla, en Aragón, y le había dejado un patrimonio manejaba un patrimonio de 400 o 500 millones. Era, en fin, la típica historia que te cuentan, que en la mayoría de los casos suele ser falsa sobre cualquier político. Y a partir de ahí yo, siguiendo la pista de una gran casa que se habían comprado en el centro de Zaragoza y de unos apartamentos en Tarragona, empecé a tirar del hilo durante meses y tuve la enorme suerte de en octubre, 5 meses después, encontrar lo que era la piedra angular de este caso, que era una sociedad patrimonial que se llamaba Europe Capital, a cuyo nombre tenía una docena de pisos y de casas magníficas por toda España, y donde aparecía como administrador nada más y nada menos que el director comercial Duarte, la enorme constructora de aquella época que construía cuarteles para la Guardia Civil. Ese fue el arranque de la historia. Está bien que lo cuentes, porque creo que tenemos que reconocer muchas veces que las grandes investigaciones periodísticas o las grandes exclusivas también nacen de un teléfono que suena en la redacción, no nacen de ir a buscarlas, ¿no? José María, queríamos fijarnos un poco en el aspecto internacional de todo lo que tuvo que ver con este caso. En el caso Roldán, una cohorte de testaferros, tú lo has contado muy bien, movieron su dinero mediante el denominado efecto helicóptero, que es transferirlo de manera compulsiva, ¿no? Para que en algún momento de esa cadena se pierda la pista. Exacto, cuando nosotros publicamos el caso y Roldán huyó, ya la justicia actuó, y a partir de ahí los peritos de la agencia tributaria descubrieron a lo largo de años, porque esto fue tremendamente complejo, cómo había ocultado este hombre el dinero. Ya realmente curioso. El dinero estaba en un banco en el centro de Ginebra, en la Rue de Gaulle, en la zona financiera de las tiendas más caras de la ciudad, que sigue siendo exactamente igual que antes. Y lo que hizo Roldán, pues cuando publicamos la historia en Diario 16, aquel 23 de noviembre del 93, fue ponerse en contacto con algunas personas que le ayudaron, Francisco Paesa, San Cristóbal, en fin, gente de su entorno, que lo que hizo fue contratar a un par de testaferros, Jean-Henri y Jacques-Pierre Berler, 2 personas que además tuvieron un ciclo de vida muy corto porque estaban en una situación muy desesperada. Uno murió en un hospicio, al cabo de unos años, y el otro se suicidó de un disparo varios años después. Estos tipos crearon 2 sociedades panameñas, abrieron cuenta a nombre de esas 2 sociedades panameñas en el American Bank,
en el centro de Madrid, muy cerca del Ministerio del Interior, y el dinero, bueno, pues se trasladó de un apunte contable, con una transferencia desde ese banco suizo al American Bank en Madrid, y a partir de ahí el American Bank en Madrid, donde trabajaba curiosamente de becaria una sobrina de Alfonso Paesa, Beatriz, y el director de aquella oficina era íntimo amigo de Paesa. Estas dos personas, esos dos estaferros, lo que hicieron fue lo que llaman los peritos el efecto helicóptero, que es mover el dinero compulsivamente de un país a otro con una serie de transferencias absolutamente absurdas y locoides. El dinero fue a Londres, fue a Luxemburgo, volvió a Londres, volvió a Luxemburgo, en fin, hizo un recorrido absolutamente estúpido y absurdo para terminar en el Overseas Union Bank en Singapur, un paraíso fiscal, bueno, donde fue absolutamente imposible bloquearlo, porque cuando la justicia llegó yo a ese punto, a esa huella, un año y medio después, pues en Singapur dijeron que, en fin, que el secreto bancario allí era inviolable, y allí se perdió la última pista, el último rastro de esos 10 millones de euros de la época, 1.600 millones de pesetas, que estaban a nombre de una sociedad panameña también, qué curiosidad, llamada Melia Investment, constituida por dos abogados de Luxemburgo, los hermanos Görens. A partir de entonces ya la pista se perdió definitivamente. Así es como actúan también los oligarcas y los ultramillonarios que algunos simplemente no pagan impuestos y otra gente que saca dinero del tráfico de armas, de trata o de droga, utilizan los mismos sistemas para ocultar sus pistas. Es que lo curioso de esta historia, viéndola así con el retrovisor, ¿no?, después de que hayan pasado 30 años y haberla seguido entonces y ahora seguir ahora con otros casos muy parecidos, por ejemplo el del Emérito y Corina o el de otras personalidades del mundo de la política o de la empresa que siguen caminos o están en charcos parecidos, es que no ha cambiado absolutamente nada. Absolutamente nada. Las fundaciones siguen siendo las mismas, fundaciones creadas en Liechtenstein, ese pequeñito país en el centro de Europa. En fin, las sociedades generalmente son sociedades panameñas. Los paraísos fiscales prácticamente son los mismos. Ahora, recientemente, en febrero, la Unión Europea sacó su última lista negra de paraísos fiscales, 9 países, en fin, Panamá, Fiji, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes, Palau, Samoa. En 5 años esa lista se ha reducido de 19 países a 18, a 9, a la mitad. Y el pasado mes de octubre, por ejemplo, el país participó en una gran investigación periodística en la que yo estuve trabajando con otros compañeros, llamada los Pandora Papers, donde sacamos decenas de miles de sociedades en estos paraísos fiscales de todo el mundo que afectaban a políticos, jefes de Estado y empresarios de todo el planeta, y las mismas jurisdicciones, los mismos territorios offshore de hace 30 años siguen siendo los de ahora, y curiosamente la Unión Europea había sacado de esa lista unas semanas antes, en octubre, a 4 o 5 países, Seychelles, Anguila, en fin, otros que en los Pandora Papers nos aparecieron pues compulsivamente en decenas y decenas de sociedades por todo el mundo. Si un político o alguien roba, yo qué sé, pues 5 millones de euros, ¿esconderlos sería tan fácil como meterlos en un coche y conducir hasta Liechtenstein y meterlos en un banco allí? Es que, claro, esa idea que teníamos de que el dinero se va en maletas cuando nosotros teníamos 20 años, ¿no?, y los grandes empresarios o los políticos corruptos pues cogían un coche, se iban a Suiza a colocar el dinero y lo trasladaban a una maleta, ya es una historia muy vieja. Ahora son todo apuntes contables, o son lo que se llama la cuenta de corresponsal, ¿no? Cualquier banco en España o en Europa tiene una cuenta de corresponsal en sus filiales en estos paraísos fiscales, y es un apunte contable. El dinero no se mueve físicamente. El dinero pues vuela, en fin, pues con un simple apunte, una sola orden, ¿no?, desde el punto de vista financiero. Todo es muchísimo más fácil, es mucho más sencillo, ¿no? Evidentemente, antes decías, Javier, que en fin, que no deja rastro. El dinero deja un rastro enorme, ¿no? O sea, si sigues cualquier caso de estos de corrupción, por ejemplo, el caso ahora de los 65 millones del rey emérito, de Corina, las huellas que ha ido dejando ese dinero una vez que se destapa el caso, ¿no?, y que la justicia entra e investiga y levanta las alfombras, son enormes, ¿no? El problema es que de pronto se llega a un punto donde la opacidad es absoluta, aparecen los mariachis, que se llama, que son estos despachos de abogados en Panamá y en otros países que tienen a lo mejor a nombre de 10 personas 35.000 sociedades diferentes, que aparecen siempre a nombre de las mismas personas, y detrás de esas personas pues nunca están los dueños, ¿no? Aparecen estas fundaciones creadas en Liechtenstein que tienen unos estatutos secretos que no conoce nadie más que la persona que crea la fundación, que son las mismas de hace 30 años, ¿no?, las mismas que ofrecían los bancos suizos cuando Roldán llevaba el dinero allí, ¿no?, donde tú tienes una fundación en la que tienes un secretario y un administrador, que son los que realmente aparecen. Esa fundación tiene una cuenta corriente en un banco
y la identidad de lo que llaman de último beneficial owner, o sea, el último beneficiario de esa fundación, pues solo la conocen los que crean la fundación, y eso está en una caja fuerte, en un banco, en tu despacho, en tu casa, y hasta que tú mueras o hasta que tú no des una orden no aparece nunca cuál es el beneficiario de esa cuenta, ¿no? El caso del emérito, por ejemplo, una sociedad panameña que llamada Lucun, con una cuenta abierta en un banco suizo muy conocido, el Banco Migabo. Nadie sabía, salvo los 6 socios del banco, quién era el titular de la cuenta, ni el departamento de cumplimiento del banco, de compliance, que se tiene que dedicar a investigar cuáles son los PEP, las personas políticamente expuestas que han abierto una cuenta allí, conocían la existencia de la cuenta. Y estamos hablando de Suiza, un país que cuando se ingresó ese dinero ya tenía convenios de fiscalidad con España y tenía que haber informado. Ha sido condenado ahora por la justicia suiza el Banco Migabo, ¿no? Y es un ejemplo de cómo, aunque la Unión Europea exija cada vez más a estos países pues que sean transparentes fiscalmente, algunos bancos no cumplen y tienen clientes privilegiados a los que ocultan su fortuna, y es prácticamente imposible de encontrar, salvo que un juez llegue, se lleve los ordenadores y levante las alfombras. Hay peligro que te roben el dinero, porque algo le pasó a Roldán, y creo que al emérito también, ¿no? Bueno, yo a Roldán, si me permitís, como le he dedicado mucho tiempo, quiero explicaros, si me lo permitís, que a Roldán nadie le robó el dinero. O sea, Roldán ha tenido la enorme habilidad. Roldán es un mentiroso patológico, bueno, era un mentiroso patológico, ya fallecido, mintió desde el principio hasta el final. Su vida ha sido una absoluta farsa. En fin, ha dejado en el camino a cantidad de personas. Estuvo a punto de hundir al Partido Socialista en aquella época, que era absolutamente inánea, no tenía ni idea el propio partido ni el propio gobierno de lo que estaba haciendo. En fin, es un ejemplo muy claro de un mentiroso insuperable, ¿no? La coartada última de Roldán fue nada más salir de prisión después de cumplir 15 años, que sí que es verdad que su pena de 31 años, cumplió 15, es la pena más grande que ha habido en España en la edad contemporánea a un funcionario público, y pagó como el que más, desde luego, pero es que Roldán salvó el dinero. Es que esos 10 millones de Roldán los ha estado manejando él. Lo que pasa es que ha sido completamente imposible demostrarlo. Él salió de prisión y lo primero que hizo es casarse con una ciudadana rusa, a la que presentaba por Zaragoza a las pocas personas con las que se ha tratado aquí, porque nadie quería tener ningún contacto con él. Era prácticamente un apestado social, y Roldán ha estado pasando 6-7 meses al año de esta última década en Rusia, paraíso fiscal que pertenece a la lista gris de paraísos también, ¿no? fiscales de la Unión Europea, donde no hay transparencia ni información de ninguna clase desde el punto de vista bancario, y ha estado tocando el dinero en Rusia con toda seguridad. Todas las personas que hemos dedicado parte de nuestra vida a este caso, Alejandro Luzón, actual fiscal anticorrupción, que a mí me tomó declaración en el año 93 cuando destapamos esta historia, los peritos que llevaron el caso, que dedicaron 8 años de su vida a examinar cada cheque de los que cobraba Roldán a las constructoras, y solo sabían de memoria este tema, en fin, Corrado Caribó, en fin, otra serie de personas. El propio Asunción, que perdió su puesto y tuvo que dejar la política porque Roldán le engañó diciendo que estaba en Brieva, en una finca con su esposa, y había huido en coche a Portugal y después a París. Todos coincidimos en que Roldán no perdió el dinero. Roldán siguió controlando el dinero desde que salió de prisión, no sabemos dónde, porque evidentemente pasaba prácticamente la mitad del año en Rusia, y esa leyenda que le ha extendido con periodistas amigos y con algunos de sus agiógrafos diciendo que Paesa le robó el dinero es absolutamente falsa. Y el caso del emérito, pues yo creo que es algo parecido. Lo que pasa es que el caso del emérito, el emérito tiene que deshacerse de su cuenta en el año 2010, cuando estalla el escándalo de Botswana, de la famosa cacería. El Banco Mirabeau se asusta, los 6 socios del Banco Mirabeau, que eran los únicos que conocían la existencia de la cuenta, cuyo contrato estaba en una caja fuerte. Nadie en el banco conocía la existencia de la cuenta, salvo los dueños. Se asustan, encima además había uno de los socios era un español, que Palma, que se asustó mucho y dijo: esto si trasciende a la prensa va a hundir la reputación del banco, hay que obligarle a que saque la cuenta. Hablaron con su gestor, con Arturo Fasanal, que movía el dinero, y le dijeron que tenía que sacar el dinero de allí. En aquel momento el jefe del Estado mantenía una relación de complicidad y de cariño con Corina Larsen, y la vía que buscaron más segura para mover el dinero fue trasladárselo desde el Banco Migabo a una cuenta de esta señora en una sociedad panameña, otra vez que casualidad, y en Nassau, otra vez que casualidad, otro paraíso fiscal. A partir de ahí ya la relación entre ambos se partió, el cariño, el amor o la relación de ambos desapareció,
Corina dejó al emérito y a partir de ahí ha habido una lucha soterrada por el dinero que ha durado varios años y que ahora ha estallado en esta querella que demanda por acoso que le ha presentado esta señora en Londres. Sí. Oye, pues por cierto, ¿sabes si Roldán llegó a conseguir un pasaporte ruso? No tengo conocimiento de que llegara a tener un pasaporte ruso, pero si se ha casado con esta señora y ha mantenido una relación de pareja con ella durante la última década, ha viajado muchísimo a Rusia, nadie sabía dónde vivía allí. Él presentaba a gente con la que tenía alguna relación en Zaragoza a esta señora como una mujer de una familia riquísima, cosa que era absolutamente falso, y estamos absolutamente convencidos de que le ha estado tocando allí el dinero. Yo no sé si en lo personal, José María, tú cuando escuchaste la noticia del fallecimiento de Roldán pensaste pues que también en tu vida se ha cerrado un ciclo, ¿no? Sí, no, desde luego que ha pasado un ciclo, desde luego. Claro, un ciclo muy grande, estamos hablando de 30 años, pero lo que me da una cierta lástima mirando hacia atrás en esta historia es que nada ha cambiado, es lo que os comentaba antes, ¿no? Existen unas listas de paraísos fiscales de las que hemos hablado antes, las listas negras, las listas grises que hace la OCDE, que implementa la Unión Europea. Se persigue cada vez más el blanqueo de capitales en todo el mundo, hay una mayor exigencia de los países desarrollados a otros países para que haya transparencia fiscal, pero los mecanismos siguen siendo los mismos. Estas listas se están ampliando o reduciendo, cada vez se reducen más en base a criterios políticos y a técnicos de los ministros de Finanzas, del ECOFIN, de la Unión Europea, y tenemos a ONGs como Intermón, que son ONGs muy serias que llevan años denunciando cómo estos criterios políticos, en fin, para crear y ampliar o reducir estas listas, pues son muy laxos y cómo los mecanismos siguen siendo los mismos y se sigue escondiendo muchísimo dinero. Hay organismos internacionales que aseguran que una tercera parte de la fortuna de las 200 mayores fortunas de todo el mundo, estamos hablando de más de 3 trillones de dólares en el mundo, está escondida en paraísos fiscales. Y de eso queríamos hablar contigo y te lo agradecemos mucho. José María Irujo, que es periodista de investigación del País, destapó este caso, nos ha atendido desde Radio Zaragoza esta mañana, que además es una hora menos de sueño. Un abrazo, José María, gracias. Un abrazo para los dos. Suerte con el emérito. Muchas gracias, Ramón, un abrazo. In my life, I love you more. Mentiroso compulsivo. Yo recuerdo a Roldán en esta emisora cuando vino a una entrevista con Iñaki, seguramente la última que hizo antes de fugarse, lleno de papeles para demostrar que él era un tipo íntegro y que lo que se decía que había robado era completamente suyo y venía aquí con escrituras y a desplegar todos los contratos, ¿no? Fue la explosión de la Beautiful People, ¿te acuerdas? Sí. Que aquí era muy fácil hacerse rico, después sí, vino la Aznar España del con los pelotazo que suyos, decía Solchaga, ¿no? Y no sé, todavía estamos pagando aquellas épocas, sobre todo la de Aznar. Bueno, que duerme un poco hoy, ¿no? Pues qué fatal, oye, es que me he dormido como a las 5 o algo así, una cosa terrible. Hasta mañana. Chao. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.